bendiga. Realmente damos gracias a Dios en esta tarde porque podemos nuevamente estar reunidos en su nombre para seguir estudiando la palabra del Señor. Hoy llegamos al final de los atributos de Dios. Hoy vamos a hacer la conclusión de los atributos de Dios y que es tan importante que nosotros podamos haber estudiado durante todo este tiempo, que podamos haber estudiado los atributos de Dios a través de la palabra del Señor. Realmente cada uno de los atributos que fuimos viendo, cada una de las enseñanzas que el Señor nos fue dando, ha traído realmente un conocimiento a nuestra vida, porque de acuerdo como nosotros conozcamos a Dios y conozcamos los atributos de Dios, de cómo es Dios, pero cómo es a través de los atributos, cómo operan esos atributos de ese Dios al cual adoramos, al cual glorificamos, al cual amamos, en el cual creemos, en el cual esperamos, en nuestra esperanza está puesta en Él, nuestra vida está puesta en Él, en nuestro todo, Él es nuestra razón de vivir, nuestra razón de existir. Ese es el verdadero cristianismo, cuando tenemos al Dios de los ejércitos, al Dios todopoderoso, al verdadero Dios. No hay otro Dios como Él, no hay un Dios creado. Hay un Dios que es creador, que es maravilloso, que es poderoso y que está dentro de nuestro corazón y que reina en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, de acuerdo como nosotros conozcamos a este Dios maravilloso y de cómo sepamos de sus atributos, será nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera, digamos, de expresarnos, de convivir con los hermanos, porque a través de los atributos de Dios y a través del conocimiento de Dios, de los atributos de Dios, el Señor nos va mostrando, porque va a determinar nuestra forma de ser, nuestro carácter. Nuestro carácter podrá ser moldeado y nuestro carácter llegará al lugar o a la altura o a la estatura de que Dios quiere que llegue nuestro carácter. En el libro de Jeremías, en el capítulo 9, el apóstol Jeremías escribe una palabra que verdaderamente me hace pensar justamente acerca de estos atributos de Dios, de este Dios al cual hay que conocer y creer y abrir nuestro corazón para vivir en él. Dice así, y leo esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así Jeremías 23, vamos a leer 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque esta cosa quiero, dice Jehová. Esta palabra hablada por Jeremías nos abre un panorama muy intenso, muy grande, un panorama muy inmenso, realmente con respecto al Señor. Por eso yo digo que conocer a Dios y conocer los atributos determinará la forma que nosotros debemos vivir. Jeremías hace una expresión realmente muy profunda con respecto a la persona que vive en Dios y vive para Dios. Cuando Jeremías, digamos el profeta Jeremías habla estas palabras, cuando habla de alabar de una persona, es de una persona, de jactarse de alguien, la jactancia de alguien, no tiene que ser a través de la valentía que tiene por sí mismo, la sabiduría por sí mismo o las riquezas materiales que tiene, sino debe jactarse de conocer a Dios. Y esto es algo que nosotros debemos entender en la profundidad donde Dios nos lleva con respecto a cuando nosotros conocemos los atributos de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros realmente podríamos, si hay una jactancia que puede haber en nuestro corazón, es de saber que hemos conocido a Dios y que caminamos para el Señor de acuerdo a la santidad, de acuerdo a la vida de Dios, a la vida que nosotros debemos tener en el Señor y la vida que Dios quiere. Fíjense que dice, así dijo Jehová, o sea, Dios mismo habla esta palabra, no se alabe el hombre en su sabiduría, ni se alabe en la valentía el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Más dice, alábese
en esto el que hubiese de alabarse, o sea, de alabar su propia persona, en entender y conocer a Dios. Y esto es algo que no todos tienen, en su corazón el poder entender y conocer a Dios. ¿Cómo conocemos y cómo entendemos a Dios? Bueno, lo conocemos y los entendemos a través de la escritura de la palabra de Dios. Por eso siempre estamos con respecto a siempre enseñar que cada uno de nosotros debe ir hacia la palabra del Señor, debe estudiar la palabra de Dios, debe conocer la palabra de Dios, porque al conocer la palabra de Dios nosotros vamos a conocer a Dios y vamos a entender a Dios. ¿Cómo es esto, pastor? Bueno, cuando uno conoce la palabra de Dios y que conoce lo que Dios demanda y lo que Dios pide, ¿sí?, de nosotros, uno empieza a entender a Dios y el accionar de Dios. Entonces empieza a entender cada uno de los atributos, así como lo fuimos enumerando y que lo fuimos hablando durante todos estos martes, va a darnos la vida que nosotros vamos a llevar de ahí en adelante, del momento de conocer y entender a Dios. Porque cuando uno no conoce, ni tampoco entiende a Dios, vive una vida realmente en oscuridad, en tinieblas, en pecado, hace lo que le parece que está bien hacer dentro de su naturaleza, en la cual ha nacido, se ha criado, le han enseñado. Entonces se manifiesta a través de esa, digamos, de esa enseñanza, de esa forma de aprender, de su naturaleza, su carácter, su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de expresarse, su forma de convivir con los demás. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, la cosa cambia. Por eso el apóstol Pablo decía que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esto es algo que nosotros podemos ver digamos, a más profundidad. Esta palabra hablada por el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es el lugar a donde Dios nos quiere conducir y llevar cuando nosotros conocemos a Dios y le entendemos. Nos quiere llevar, nos quiere, digamos, moldear justamente a ese nivel de fe, de creer en Él, de esperar en Él, de vivir para Él, de estar en Él, de que nuestra vida realmente sea un perfume de alabanza para Él y que nuestra vida refleje a todos los demás de que Él reina dentro de nuestros corazones porque somos templo del Espíritu Santo. Eso lo hablaba el apóstol Pablo en Primera de Corintios, le hablaba a la iglesia de los Corintios y dice, ¿o no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Entonces, al ser templo del Espíritu Santo, uno comienza a vivir la vida para Dios y como vivimos la vida para Dios, comenzamos a reflejar la vida de Dios. Por eso el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y luego le dice, vosotros sois la luz del mundo. Y esto es algo que nosotros, como cristianos, es un honor, es un privilegio, es una gracia maravillosa de los cielos, realmente poder expresar y poder vivir de esta manera. Por eso el apóstol, cuando hablaba el apóstol Pablo con respecto a, él decía realmente en su corazón que ya no vivía él, sino que Cristo vivía en él, era justamente a llevar a toda la iglesia, en la cual, porque la Biblia es para darnos es la profecía más segura, es la palabra inspirada por Dios, útil para corregir, para instruir, para redarguir, ¿sí? Todo para que a fin el hombre de Dios sepa vivir la vida de acuerdo a la vida que Dios quiere que vivamos. ¿Me explico con esto? Realmente es muy importante que nosotros podamos comprender los atributos de Dios. Porque si conocemos a Dios, mejor dicho, si no conocemos a Dios, para que quede mejor aclaro esto. Porque si no conocemos a Dios, ¿sí? Si no conocemos a Dios, uno vive una vida como si no existiera Dios. Vive la vida como si no existiera Dios. Pero cuando uno conoce a Dios, vamos a vivir una vida realmente sabiendo que Dios existe. Por eso, las escrituras nos llevan realmente en estos conceptos acerca de Dios. Por ejemplo, podemos hablar de su santidad. Dios es santo, 3 veces santo. Él es apartado de todo lo malo. Él no puede hacer algo malo porque su carácter es santo.
Por lo tanto, al conocer a Dios nos va a llevar, ¿no?, a la santidad. Si nosotros conocemos ese atributo digamos, de la santidad, vamos a vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, porque Él dice, sé santo porque yo soy santo. Y todos los atributos de Dios están correlacionados, unidos uno a otro. Por lo tanto, nosotros sabemos que tenemos, por ejemplo, el atributo de que Dios es un Dios omnipotente, que Él no hay nada imposible ni difícil para Él, que clamamos a Él y Él nos responde y Él tiene autoridad. Pero también tiene, ¿sí?, el poder para hacer todo esto, pero también tiene la palabra más segura en la cual me dice a mí que yo debo ser santo. Por lo tanto, Dios va a operar dentro de su gracia y su poder, dentro de su omnipotencia. Va a obrar en mi vida, pero también yo debo conocer que el atributo de la santidad no puede pasarse por alto. Y esto es algo que nosotros debemos entender. ¿Por qué? Vamos a comprender las verdades absolutas de Dios. Hoy, por ejemplo, hay en la gente un pensamiento mucho de relativismo, que no hay una verdad absoluta, que cada uno tiene la verdad. Por eso el Señor les expresa, por ejemplo, Él dice una verdad absoluta que dice, yo soy el camino. Esto lo habla en Juan capítulo 14. Lo habla el Señor. Dice, yo soy el camino, no dice, yo soy un camino. Fíjense, vamos a Juan capítulo 14. Empieza el Señor a mostrarle, digamos, a los discípulos, de que no tenían que turbarse, que no tenían que tener miedo, que así cuando Él partiría, Él iría a preparar morada para que cuando ellos, digamos, ellos puedan estar con Él, y nosotros, obviamente nos habla a nosotros, podamos estar con Él. Entonces le dice, no se turbe, 14 verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. O sea, si creyeron en Dios, sepan que yo también soy Dios, que yo soy el Dios. O sea, está hablando justamente de la Trinidad de Dios, está hablando del Señor, en este caso Jesucristo, diciendo, yo estuve con el Padre, o yo soy el Padre verdaderamente. Por eso le dice esta palabra, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no lo fuera, yo lo hubiese dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. O sea, lo que quería decirles, si yo voy a preparar morada, y si no, o sea, le dice, y si así no fuera, o sea, si no fuese cierto, yo se lo hubiese dicho. ¿Por qué? Porque una de las cosas de los atributos del Señor que Dios tiene, es que Dios es inmutable, o sea, es imposible que mienta. O sea, no miente Dios, Dios dice la verdad. Por eso es una verdad absoluta. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Miren lo que dice. Verso 4, verso 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Esto le mostraba porque lo veían, o sea, ya no había excusa. Ellos habían tenido la oportunidad de estar con Jesucristo. Es como nosotros en este tiempo. Nosotros sin Dios vivimos como queremos, pero estando con Dios debemos vivir como Dios nos demanda que tengamos que vivir, dentro de esos atributos del Señor, dentro de lo que Dios nos muestra. Entonces le dice esta palabra, ¿sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le responde estas palabras, hermano, una palabra contundente, una palabra profunda, una palabra cortante. Le dice, yo soy el camino. O sea, no dice yo soy uno de los caminos que pueden llegar. No, dice yo soy el camino. Esa es una verdad absoluta de Dios. Esto habla del Dios al cual nosotros adoramos. Levanta tu mano al cielo y decirle, Señor, te amo con todo mi corazón. Porque realmente es algo realmente tremendo. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es una palabra que le hablaba, ¿no? Le expresaba. En este caso a Tomás, o sea, a todos los discípulos, pero a Tomás, que fue el más osado, que le preguntó, Señor, no sabemos a dónde va, ¿cómo podemos saber el camino? Porque el Señor le venía diciendo que Él iba a partir y al lugar donde Él iba a estar en ese momento, y la copa que iba a beber Él en ese momento, ellos no la iban a poder beber por el momento. Pero luego llegaría el momento que tendrían que beber la copa.
¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en Cristo? Por eso te pasa que muchas veces sos vituperado, hablan mal de vos, levantan falsos testimonios, pero con todo esto, dice el Señor, nosotros debemos gozarnos y alegrarnos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. ¿Te das cuenta? O sea, cuando hablan y dicen toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, o sea, no teniendo la razón, pero si le damos la razón, o sea, si nosotros hacemos algo malo y le damos razón para que hablen, es otra cosa. Dios juzgará eso, pero siempre que hablen y nosotros vivamos la vida en el Señor, no va a haber ningún tipo de problema, porque estamos buscando el nombre de Dios, pero somos contados como ovejas de matadero. Siempre nos van a mirar mal, por eso se aleja la familia, se alejan los amigos, se alejan los compañeros de trabajo, mucha gente que estaba a tu alrededor. Cuando llegaste a Cristo, al Señor, y cuando le hablas la palabra de Dios, porque nuestro vocabulario es hablar palabra de Dios, de la abundancia del corazón hablan nuestros labios, de la abundancia del corazón habla nuestra boca, le hablamos, le decimos que somos cristianos, que no compartimos eso y les hablamos para que ellos se conviertan, no nos convertimos nosotros a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros como cristianos, o sea, que damos testimonio. Entonces, por eso dice, le dice esta palabra, dice, yo soy el camino, yo soy el que los conduce al Padre. Y la verdad, o sea, es la verdad absoluta, no hay otra verdad, no hay otro camino, no hay otra verdad, yo soy la verdad. O sea, lo que le estaba expresando Jesucristo, que, a ver, era el camino a seguir, el verdadero Dios, la verdadera verdad de Dios, el evangelio verdadero de Dios, de arrepentimiento para salvación. Porque hay muchas religiones que dicen que te llevan a Dios. Hay mucha gente que cree que por seguir una estatua, por seguir una imagen, por seguir a un chamán, por seguir a un cierto apóstol que aparecen ahora, van a ir al cielo. No, por seguir las verdades del Evangelio de Dios. Cristo es la verdad del Evangelio del Señor. Cristo es el Evangelio de Dios. Cristo es el Evangelio del Señor que nos lleva al cielo. Jesucristo es el camino, la puerta que se abrió para que nosotros podamos entrar y tengamos acceso al cielo. Jesucristo, el Cordero de Dios, el que ocupó nuestro lugar en la cruz, aquel que pagó el precio por nosotros, precio de sangre para librarnos del pecado, de la muerte, pero quitar la ira de Dios. Tomó la ira de Dios por nosotros. Él se hizo culpable para que nosotros seamos declarados inocentes. Por eso le decía estas palabras. Miren esto. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando habla de la vida eterna. O sea, nadie puede dar vida eterna si no es el Señor Jesucristo. No hay nadie que pueda darle vida eterna a la humanidad si no es Jesucristo. Jesucristo es la vida. Esto es lo que le expresaba a su discípulo. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, nadie puede llegar al cielo si no pasa primeramente por mí. O sea, si no me recibe como Señor y Salvador, si no deja todos sus caprichos, sus pecados, su mugre espiritual, va a poder llegar al reino de los cielos. Es lo que les quería expresar. Y le dice en el verso 7, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, le podía, lo que le estaba expresando en ese caso Tomás, era realmente un evangelio tan puro, tan claro. Le estaba mostrando verdaderamente lo que vino a ser Jesucristo, que fue venir a presentar al Padre. O sea, vino a mostrar a la humanidad que verdaderamente había un Dios, que era un Dios real y verdadero, que no era simplemente, digamos, una imagen o una creencia vana o algo que ellos podían entender, que podían entender dentro de su entendimiento limitado, podríamos decir. Él estaba mostrando verdaderamente el plan de salvación perfecto. Por eso él realmente nos habla en este caso, esta palabra y esta enseñanza con respecto a los atributos de Dios. Los atributos de Dios nos van a hacer a nosotros, en el momento que conocemos los atributos de Dios, nos va a hacer vivir de acuerdo a la vida que Dios quiere que vivamos, porque nos va a dar el conocimiento pleno de conocerle y entenderle. O sea, si nosotros debemos alabarlo en algo, no vamos a captar que somos mejores, que tenemos mejor casa, que mejor auto, o que tenemos más sabiduría,
y somos mejores que cualquiera. No, no, no. Delante de la presencia de Dios somos todos iguales. Pero debemos, si hay algo que debemos engrandecer nuestro pecho y levantar bien alto, no me avergüenzo del Evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, en Él cree. ¿Cómo no nos vamos a alabar en esto? ¿Cómo no va a levantar bien en alto nuestro rostro y decirle Señor, pero no con soberbia, no con altivez, sino con una humildad de corazón, diciendo nosotros estamos en el camino, nosotros sí estamos en el camino de Dios, en el cual nos vamos a los cielos. Viste que hay un concepto que dicen, nadie tiene, o sea, ninguna religión o nadie tiene en el mundo asegurada si vaya al cielo o no vaya al cielo. Yo quiero decir que es una mentira. Porque cuando nosotros somos cristianos y vivimos para Dios, el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por lo tanto, ese testimonio de que ese Dios maravilloso reina en nuestros corazones nos da la seguridad. Estamos seguros. ¿Cuánto está seguro en Cristo? Debemos vivir seguros en el Señor. Seguros que nos vamos al cielo. Seguros en el Señor. Por la fe creemos que verdaderamente nos vamos a ir al cielo. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros pueda conocer a Dios. Conocerle. Y dice otra palabra Jeremías. Él dice, y entenderle. Cuando uno conoce a Dios, comienza a entender a Dios. Porque cuando comienza a conocer a Dios y entiende a Dios, sabe lograr. Por eso no reniega el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, para que quede bien en claro. No reniega cuando tiene una lucha, cuando pasa algo, situación, y dice no quiero saber más nada. Sabe que en el mundo vamos a tener aflicción, pero está agarrado bien fuerte del Señor, sabiendo que ese Dios venció al mundo. Y cuando que venció al mundo, habla de todas las aflicciones que nosotros pasamos. Porque así como decía Job, él decía en el capítulo 7, ¿no? Él decía que así como la chispa sale del fuego, así el hombre nace para sufrir. Y es verdad. Se cumple la palabra. Nuestra vida en la tierra, en muchos casos de sufrimiento. Pero tenemos algo que no tiene el mundo. Y es la esperanza bienaventurada de que un día ese Dios que fue a preparar morada, nos va a recibir con los brazos abiertos y nos va a decir, entra en el gozo de tu Señor. Y eso es algo que realmente, personalmente te lo digo, me quiebra el corazón y me llena de esperanza para buscarlo, para adorarlo, para bendecirlo, para exaltarlo, para amarlo. Porque realmente ahí es donde quiero llegar. Y estoy seguro que a vos te debe pasar lo mismo. O sea, el Evangelio no es simplemente pare de sufrir, no es simplemente el hecho de tener dinero. El Evangelio es poder de Dios de salvación. Por lo tanto, la alegría que nosotros tenemos y que muchas veces el mundo no entiende, ¿por qué somos así? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué reímos? ¿Por qué tenemos las familias unidas, nuestros hijos bajo la cobertura de Dios? Porque está Jesucristo en nuestros corazones y conocemos a ese verdadero Dios y entendemos su obrar, que nos cuesta a nosotros a veces, esto sí verdaderamente que nos cuesta. A veces hay cosas que no llegamos a comprenderla y entenderla verdaderamente, pero ponemos nuestra vida en la mano de Dios y Él obra de acuerdo a como Él quiere obrar, de la manera que Él quiere hacerlo dentro de su soberanía. Pero todo lo que Dios nos da es mucho mayor a lo que nosotros podemos anhelar y querer y encapricharnos, podríamos decir. ¿Sí? Ese es un tema tan importante. Por eso, si nosotros conocemos a Jesucristo y entendemos al Señor, vamos a buscar una vida en la cual agrade a Dios. Por ejemplo, como dijimos, si conocemos la santidad de Dios, en esa dirección o en esa dimensión, vamos a vivir una vida de santidad, de temor a Dios. O sea, no de miedo, sino de un temor reverente, de respeto hacia Dios, al Dios al cual nosotros adoramos, al cual nosotros bendecimos y al cual nosotros glorificamos, ¿verdad? Pero si desconocemos que Dios es santo, es posible que vivamos una vida llena de errores, una vida sin transformación, una vida de libertinaje. Por eso Jeremías hablaba esas palabras y él decía esas palabras con respecto
¿qué se debe alabar el hombre? Bueno, en entender y conocer a Dios. En entender y conocer a Dios. Verdaderamente es así. Entenderlo tiene que ver con captar la voluntad de Dios. Entenderlo es captar la voluntad de Dios. Dice en el libro de Job, acompáñame al libro de Job. Y Job, en el capítulo 23, dice unas palabras, realmente es maravilloso, ¿no? Cuando el Señor nos enseña su palabra. Versos 13 y 14 dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. O sea, lo que quería decir en Él, lo que quería hablar en este caso, lo que quería expresar en este caso Job, era justamente porque había captado su voluntad. Había entendido, entenderlo significa entender la voluntad de Dios, captar la voluntad de Dios. Por eso dice, pero si Él ha determinado una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. O sea, yo no puedo cambiar, no hay nadie que pueda cambiar esto. Por eso esto también nos habla, ¿no? Nos habla, cuando habla de entenderlo, habla también de comprender los atributos de Dios, de conocer la inmutabilidad de Dios, que no cambia, que no es hombre ni hijo de hombre para olvidarse, para arrepentirse. No. Él ha determinado y lo va a hacer. Él pues, dice, acabará lo que ha determinado de mí. Eso lo reconoce Job, dice, él va a hacer lo que a él realmente considere lo que tiene que hacer en mí. Eso es lo que está diciendo. Y muchas cosas como estas hay en él. O sea, yo descanso en él. Por eso, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo. No vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque había conocido, o sea, había entendido, lo había entendido. Ahora, conocerlo tiene que ver con el trato íntimo con Dios, el reconocimiento de su persona. Eso es lo que nosotros debemos entender. O sea, el entenderlo tiene que ver con captar la voluntad de Dios, pero el conocerlo tiene que ver con un trato íntimo con Dios. El que conoce a Dios no deja de orar, no deja de buscar, no deja de vivir una vida para con el Señor, no se deja llevar por los amiguitos, vení, vamos a tomar, no se deja llevar por las amigas que empiezan a sacar chisme y se comienzan a prácticamente a desnudar. ¿Por qué? Porque conoce a Dios. Y cuando conocemos a Dios, lo conocemos por sus atributos, realmente. Y nosotros debemos entender esto. La palabra de Dios nos va a quitar la ignorancia. Cuando nosotros conocemos a Dios a través de la palabra de Dios y entendemos a Dios, vamos a ver realmente la maravilla y la gloria del Dios viviente a favor de nuestras vidas. Vamos a comprender de cómo vivir para Él. Por eso, Oseas decía en el capítulo 4, en el verso 6, decía, mi pueblo perece por falta de sabiduría. O sea, la falta de sabiduría hace que nosotros perezcamos en el camino. Podemos morir en el camino, pero cuando uno conoce a Dios, sabe que tiene una esperanza bienaventurada, no se aparta, no deja, pasa por un montón de instancias, pasa por un montón de situaciones, y verdaderamente sí, pasa por un montón de situaciones, pasa por un montón de cosas, altibajos, en momentos que uno se siente entristecido, angustiado, pero con todo esto, uno sabe que nuestro Redentor vive y que la victoria de Dios siempre está para favor de la vida de cada uno de nosotros. Por eso el atributo de Dios es muy importante. Dijimos que Dios es espíritu. Por lo tanto, por ser espíritu, no le podemos ver con nuestros propios ojos físicos. Muchos erróneamente quieren ver a Dios. Entonces te encontrás con muchos que te dicen que ha visto a Dios y la verdad que es una mentira. Isaías decía, no, que el que ve a Dios, o sea, si alguno ve a Dios, muere, no puede verlo. No puede ver a Dios, ¿sí? Pero nosotros por la fe entendemos que realmente el Señor, Dios Todopoderoso, que es Espíritu, se manifiesta en nuestras vidas y llena nuestros corazones. Por eso el vivir para Dios es conocerlo y entenderlo, saber que Él es Espíritu, ¿sí? Él es Espíritu. Él lo llena todo, llena todas nuestras vidas, llena todo nuestro corazón. Por eso, decía, por ejemplo, el salmista David decía,
Jehová mi pastor, decía en el capítulo 23 de los Salmos, nada me faltará. O sea, Jehová, lo tengo todo. Teniendo a Dios tengo todo, tengo todo. Eso porque Dios es espíritu y busca realmente adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y aquí empieza otra vez a mostrarnos el camino en el cual nosotros debemos conocerlo y entenderlo. Porque cuando conocemos a Dios y entendemos que Él desea, el deseo de Dios se tiene que cumplir. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. O sea, le adoren de lo profundo de su corazón. Que tengan una vida que adoren a Dios de lo profundo de su corazón. Esto es lo que realmente se entiende. Luego pudimos hablar de que Dios es un Dios eterno. Durante todas estas clases que estuvimos viendo, Dios es eterno. O sea, Dios no tiene principio ni fin. Siempre existió, siempre existe y siempre existirá. Él siempre existió. Esto es algo que muchas veces la gente no puede entenderla. No puede entender esto. ¿Por qué no pueden entender la eternidad de Dios? Porque no quieren reconocer que hay un Dios que lo creó todo para no estar debajo de autoridad, que lo hablábamos el otro día también. Dios nos fue mostrando, este es un atributo terrible, tremendo, maravilloso de parte del Señor. Luego hablamos de que Dios es inmutable, o sea que no cambia ni envejece. Dios actúa de la misma manera, Él actúa según su carácter, su inmutabilidad nos muestra cómo con firmeza sostiene el universo, pero también con firmeza guía nuestra vida y nos sostiene también a nosotros. Y que esto nos muestra que Dios siempre es el mismo en cualquier tipo de circunstancia que vivamos. Él no es mayor porque, uy, qué grande es el Señor cuando estoy bien y tengo abundancia. Y qué chiquito es el Dios que tengo, que cuando estoy en tristeza y en necesidad, es un Dios realmente pequeño. No, es un Dios grande que nos lleva en ese atributo. Por eso los atributos de Dios nos llevan a ver cómo Dios actúa en nuestra vida. Ahora, Dios me dice que yo sea santo. Yo creo que Dios es inmutable, que Dios es omnipotente, que Él tiene todo poder y demás para bendecir mi vida. Sí lo creo. Pero también tengo que creer que Dios me llama a una vida de santidad. Todos los atributos de Dios van a mostrarme y van a hacer que yo pueda vivir la vida que Él quiere que vivamos. Entonces, dijimos que Dios es espíritu, Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios es inmenso. Este Dios es inmenso. Es sobremanera grande. Él no tiene límites en cuanto a espacio, como nosotros, que tenemos espacio reducido. Él lo llena todo. Él lo llena todo, llena el universo, llena el planeta, llena la tierra. Todo lo muestra esa grandeza, esa inmensidad de Dios. Tú te parás, por ejemplo, frente al mar y mirás cuando estás así, vos mirás el mar. Me ha pasado mirar el mar y decir, qué inmensidad. Bueno, es la inmensidad en la cual nos muestra Dios que es Él. Cuando vas en una montaña que levantás tu cabeza y comenzás a mirar una montaña, esa grandeza, en ese valle de montañas, ¿no? Entonces uno mira, lo muestra la inmensidad de Dios, de que no tiene límite. Cuando vos mirás el hecho de poder ver esas estrellas por las noches, ese sol abrasador durante el día, eso nos habla de la inmensidad de Dios. Tenemos un Dios inmenso, iglesia. Esto es tan hermoso de poderlo saber, de que Dios lo llena todo, que es dueño de todas las cosas, que Él puede hacer como Él quiere con todo, que no nada se le escapó, que todo lo puso en su debido momento, en su lugar preciso, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a todo lo que creó, y Dios lo creó bien. Está bien que el hombre hoy lo está destruyendo. Por eso estos calores que estamos teniendo, por eso estos lugares en Europa que están casi 60 grados bajo cero de frío, porque el hombre destruye todo lo que Dios creó como bueno. Pero eso no deja Dios de ser inmenso, es verdaderamente inmenso. Dios es infinito. O sea, esto nos muestra que no tiene límite de espacio y de tiempo. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él es un atributo realmente que nosotros debemos valorar, esto que es infinito.
Él no tiene límite de espacio, como te digo, y de tiempo. Es infinito en todos sus atributos y carácter. Dios, por ejemplo, es omnipotente, es todopoderoso. Y esto realmente nos muestra realmente la grandeza de Dios, pero también nos muestra la infinidad, la infinitud de Dios, o sea, la grandeza de ese Dios tan inmensamente grande como veníamos hablando, pero de ese Dios que no tiene límites en espacio y en tiempo, no tiene un tiempo cronológico como con nosotros, sino que tiene un tiempo kairos, que es el tiempo oportuno de Dios. Entonces todo ese tiempo que nosotros a veces nos decimos, ay, Dios se tarda, el Señor no me bendice, yo no sé por qué a mí conmigo se tarda tanto, no estamos entendiendo este atributo. Porque el atributo de la infinitud de Dios, cuando vemos que Él es infinito, sabe de todos los tiempos y todas las cosas que nosotros vamos a vivir. Por eso vamos a lo que decía Jeremías. Yo debo alabarme en entenderlo y conocerlo. Cuando uno conoce a Dios, entiende a Dios y comienza a ver este tremendo atributo de la infinitud de Dios. Y es algo que no todos lo entienden, que no todos lo comprenden, que no todos no captan la idea de entender a este Dios que no tiene límites. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Luego hablamos de la omnipresencia de Dios. Y este Dios omnipresente quiere decir que Él está en todo lugar. No está limitado ni en tiempo, como dijimos, ni en espacio, sino que Él tiene el poder para estar. Él estuvo, no sé, Él estuvo, por decir una palabra, desde antes de la creación del mundo y estará cuando el mundo desaparezca. Porque no tiene límite, Él es omnipresente. Por eso con esta omnipresencia de Dios también nos lleva a vivir una vida de acuerdo con temor a Dios. Porque si Él, Dios está para bendecirme cuando yo levanto las manos en la iglesia, cuando escucho una alabanza, cuando alabo al Señor. Está, ¿verdad? También está cuando yo estoy por cometer un error y una fechoría. Él está. Y esto me lleva a tener ese temor reverente a Dios y decir, no, está el Señor a mi lado. Está conmigo el Señor, está en mi corazón el Señor. Y esto es algo que es tremendamente glorioso para poder nosotros vivir. Y es algo, los atributos de Dios, justamente Dios nos da a conocer los atributos para que nosotros sepamos cómo vivir con ese temor reverente a ese Dios santo. Con ese temor reverente a ese Dios maravilloso al cual adoramos y al cual glorificamos. Esto es lo que nos lleva a comprender los atributos de Dios. Cuando conocemos a Dios y conocemos sus atributos, ay, gracias Señor Jesucristo, ¿cómo vivimos tranquilos? ¿Cómo vivimos tranquilos? Hace unos años hace un tiempo, hablaba con una persona y decía, yo estuve muchos años en adulterio. Yo siempre tuve doble vida. Aún cuando nos casamos, yo era muy joven cuando nos casamos con mi esposa y yo tenía doble vida, siempre tuve doble vida. En un lado, en otro, siempre tenía algo. Y llegaba a mi casa y para mí, yo dejaba todo lo que hacía afuera, llegaba a mi casa y no, digo, pero ¿no te daba cosas de poder mirar a tus hijos, de mirar a tu esposa? No, yo no sentía nada, me sentía re bien. Tenía doble vida. Hasta que un día el Señor llegó a su corazón. Entonces cuando llegó a su corazón y le mostró, después de haberle hablado tanto tiempo, el Espíritu Santo hizo una obra tremenda en él se convirtió al Señor. Recuerdo haber hablado con él y me decía, realmente le doy gracias a Dios. Y, ¿sabes qué? Dios te usó porque nunca había experimentado esto. Vivo tan tranquilo. Dios restauró mi matrimonio, restauró la relación con mis hijos. Y restauró mi vida. Es increíble, vivo tranquilo. No tengo que andar escondiéndome. No tengo que andar. Porque, por ejemplo, él agarraba y salía, ¿no? Decía, me voy a jugar al fútbol, pero se iba con una mujer. Entonces paraba en algún lado donde había un charco con agua, aunque sea de la zanja, ¿no? De agua servida, lo que sea. Se pasaba en el cuerpo, se mojaba con una canilla y yo venía todo transpirado. Corría un poco antes de entrar a la casa y decía, ¿cómo corrimos hoy? Pero no venía de ahí. Estaba adulterando. Entonces me decía, ¿no? Hace un tiempo me decía, ahora dejo el celular ahí y le digo a mi esposa, fíjate que quién está mandando mensaje o quién me está llamando. Estoy ocupado, de cualquier cosa después decirle que le hablo. Pero antes, imagínate, no podía dejar. Bueno, eso es lo que uno puede llegar a vivir, sabiendo y comprendiendo los atributos de Dios. Y la omnipresencia de Dios nos muestra realmente esto. Luego vimos la omnisciencia de Dios. O sea, el Dios que todo lo sabe.
La omnisciencia de Dios nos muestra que Dios sabe que no se le escapa nada. No hay nada oculto que no sale a luz delante de Él. Dice la palabra que nosotros estamos desnudos delante de su presencia. Por eso que es importante que nosotros debamos conocer este atributo. Porque este atributo de la omnisciencia de Dios, sabemos que Dios conoce aún nuestro pensamiento. Él conoce lo que nosotros pensamos. Por eso, por ejemplo, con respecto al adulterio, el adulterio no es solamente cuando uno tiene una relación carnal con una mujer o con un hombre, en viceversa, ¿no? En el caso del hombre o una mujer. No es, el adulterio no comienza ahí. El adulterio comienza en el corazón del hombre o de la mujer, cuando ya lo está pensando. Cuidado con esto, escucha esto. Cuando ya lo estás pensando hacer un mal, así sea adulterio o lo que sea, ya está el pecado, y el pecado es la muerte. Y la paga del pecado es muerte. Por eso la omnisciencia de Dios, de que lo sabe todo, nos lleva a nosotros a un lugar para comprender de que Él, al saberlo todo, de nosotros debemos tener el cuidado de cómo nosotros procedemos. No por miedo, no. Es porque por amor a Dios. Por amor a aquel que nos amó primero. Porque vivimos para Él y el Espíritu de Dios nos lleva justamente a la verdad. Y la verdad es que no vamos a cometer pecados. Podemos equivocarnos, de seguro que no vamos a equivocar, no hay una santidad absoluta. Pero sí sabemos que hay un Dios que nos va a corregir, nos va a enseñar. Y cuando viene la enseñanza de Dios, por más duro que sea el mensaje, gracias Señor por hablarme de esta manera, porque el que ama disciplina, ¿sí? Y al que toma por hijo, dice el Señor, lo disciplina. Y la disciplina de Dios justamente es esto. ¿Por qué no disciplina a Dios? Porque sabe que nuestra naturaleza es una naturaleza caída y que necesita corrección. Por eso, Él es omnisciente, recordad, siempre está en todo lugar, pero también todo lo sabe. La omnisciencia de Dios es saberlo todo. Luego encontramos la omnipotencia de Dios, y cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, hablamos del poderío de Dios para hacer toda la obra que tenga que hacer nuestras vidas. Y este atributo es maravilloso comprenderlo, porque este atributo trae la fe suficiente para poder entender los milagros de Dios, conocerle y entenderle, conocer a Dios y entender los milagros de Dios, las maravillas de Dios. De hecho, que vos y yo hemos experimentado milagros. Yo he experimentado el año pasado un milagro de Dios cuando los médicos me decían que no había mucho para hacer, que estaba muy complicada mi cuadro. Pero sin embargo, el Señor en un mes me sacó adelante. Y gracias a Dios, bueno, todo esto lo viví con mis hijos, el milagro. Cuando mi esposa pasó un mal momento, Dios hizo un milagro en ella y la sanó. Cuando mis hijos, una de mis hijas tuvo un ataque de epilepsia y había quedado toda doblada, y me decían los médicos que no había forma de que él vuelva otra vez a estar bien. Hoy está casada y tiene 2 hijos. Y no tiene nada, gracias al Señor. Eso es lo que yo quiero que entiendas también. Este atributo es maravilloso de que nosotros podamos entender esa omnipotencia. El Señor tiene todo poder. Para Él no hay nada difícil, imposible. Por eso nosotros como hijos de Dios sabemos a quién recurrir en los momentos de adversidad, cuando hay problemas con el matrimonio, cuando hay problemas con la familia, cuando hay problemas con los hijos, cuando hay problemas. Tenemos un Dios todopoderoso que tiene toda autoridad. Debemos ir a Él. Este es un atributo que Dios nos muestra para que podamos tomarnos fuerte de ese atributo y podamos seguir adelante en un mundo que nos oprime, que nos quiere destruir, que quiere destruir la familia, que quiere destruir todo lo que nosotros podamos vivir. Gloria al nombre de Jesucristo. Vimos la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, que lo que determinó eso también lo va a obrar. Luego hablamos del amor de Dios, y cuando podríamos haber enumerado primeramente el amor de Dios, podríamos haber terminado el amor de Dios, el atributo del amor de Dios a lo último. Pero todo gira alrededor del Señor, que Dios es amor. Y este Dios de amor es el que nos ama siempre. Y que a pesar de que muchas veces nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y ese amor hace que obre en nuestras vidas, que nos cuide, que nos guarde, que nos exhorte, que nos hable a lo profundo del alma para cambiar. Nos acaricia el corazón cuando nosotros estamos caminando bien y vemos la grandeza del Señor cada momento. Nos sustenta, nos alimenta, nos sana, nos bendice, nos ama, nos sostiene en su mano para que no caigamos. Luego hablamos de un Dios misericordioso, o sea, del gusto de la misericordia de Dios, esa misericordia que Dios tiene siempre por nosotros, esa misericordia, esa bondad. A eso se refiere cuando habla de misericordia, a la bondad de Dios.
Gracias a bondad de Dios que nosotros no hemos sido consumidos, porque cuando le fallamos podría haber venido juicio, pero Jesucristo pagó el precio por nosotros y va delante del Padre y dice, Señor, yo pagué por él. Por eso Juan decía, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. O sea, recurran al abogado, porque Jesucristo es el que nos va a defender frente al Padre. Esto habla de la misericordia, de la bondad de Dios verdaderamente. Luego hablamos de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, es realmente fiel. Él tiene la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a sus promesas. Todo lo que nos prometió el Señor se cumplirá. Todo lo que nos prometió a través de la Biblia, a través de la palabra del Señor, no de nosotros, de los pensamientos. A mí Dios me prometió una casa, no prometió nada de eso. Lo que Dios nos prometió es bendición a nuestra vida de la salvación, porque todo lo demás vendrá por la añadidura. Y la verdad que nosotros somos felices, aunque tengamos que andar alquilando. Una vuelta hablaba con una persona y me decía, ¿vos alquilás el lugar donde está la iglesia tuya? Sí. No, pero vos tenés que creer, no tenés fe, vos tenés que tener fe, que Dios te va a dar una... Y yo le digo, mirá, yo tengo suficiente fe como para saber también de que Dios tiene el poder para sostenerme y darme los medios para pagar el alquiler. Se quedó, le digo, porque si no, no habría gente alquilando. Y no es por falta de fe, es por determinación de Dios que obviamente Dios lo quiere. Ahora, Dios es totalmente fiel a sus promesas y Él Él prometió salvación. Pero también sabés que prometió que cuando nosotros le buscamos de todo corazón, Él abriría las ventanas de los cielos y derramaría de su bendición hasta que sobre y abunde. Pero en la obediencia está la bendición y nosotros debemos obedecer los atributos del Señor. Porque los atributos de Dios que Dios nos muestra es justamente para poder vivir dentro de esos atributos del Señor. Conociendo a Dios y conociendo esos atributos, podemos vivir para con Él. Gloria al nombre de Jesucristo. Luego hablamos del Dios justo. O sea, hablamos de la justicia de Dios. O sea, que Dios pagará conforme a cada uno en su accionar. Dios no es injusto, Dios es justo. Por lo tanto, sabemos que ese Dios que dice que cada uno tendrá que rendir cuenta por lo bueno y lo malo que haya hecho en este cuerpo. Por lo tanto, nosotros debemos caminar bien delante de la presencia de Dios. Un día tendremos que rendir cuenta. Muchos no le dan la importancia a la justicia de Dios, y la justicia de Dios es algo que es tremendo. O sea, nosotros podemos justificarnos frente a un hombre, frente a una mujer, maquillándonos, mintiéndole, justificando, me equivoqué, no lo sabía. Pero frente a Dios, cuidado, porque si le conocemos a Dios, sabemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Por lo tanto, Dios es justo. Hablamos del Dios omnisapiente, o sea, que lo sabe todo, que conoce todo, y que nos dio este Dios que conoce todo, nos dio también el internet para que estemos comunicados como ahora. Un ventilador, nos dio la gracia para poder entender cómo hacer, un medicamento, de qué manera fabricar una rueda. Todo vino de parte de Dios. Esa es la omnisapiencia de Dios. O sea, nosotros no le podemos decir a Dios, Señor, yo inventé la rueda, porque Él nos dio la capacidad para que nosotros la podamos hacer. ¿Me vas comprendiendo? Todo viene de Dios, todo es por Él y para Él. Y damos gracias a Dios por esto. Y para terminar, hermano, con los atributos del Señor, hablamos del Dios Santo, el que está apartado de todo lo malo. Ese es el Dios al cual nosotros adoramos. En Él no hay maldad, Él no va a obrar en maldad con vos. No va a hacer algo malo por vos y decir, bueno, lo voy a hacer, hoy lo hago con maldad. Le voy a hacer que sufra un poquitito y nos pellizca. O nos pega con algo para que nosotros suframos. No, suframos, no. Él es santo. Santo, santo. Apartado de todo lo malo. En Él no hay un pensamiento de mal. En Él no hay un deseo de mal. Él no hace nada con maldad ni nada que nos pueda llegar a dañar. Porque Dios es amor. Y ese amor habla justamente y envuelve a todos los atributos que venimos hablando durante tantos martes, hablando, el amor de Dios cubrió todo esto. Pero Él es santo. ¿Y sabe qué dice el Señor? Que sin santidad es imposible ver a Dios. Volvemos a Jeremías. Y el Señor nos habla de esta manera. Jeremías capítulo 9. Gloria al nombre de Jesús. Capítulo 9 de Jeremías, versos 23 y 24. Y dice, así dijo Jehová, así dice el Señor, así habla Dios.
No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová el Señor. Que Dios te bendiga. Que esta enseñanza de estos martes traiga a nuestro corazón la vida de Dios para vivir esa vida de Dios en nosotros. Que Dios te bendiga. Y realmente en este tiempo podamos darle gloria, honra y alabanza a ese Dios que es verdaderamente verdadero. Te amo en el Señor. Oramos a Dios y le agradecemos por esta enseñanza en este día martes. Amado Padre y Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque cada martes hemos participado, Señor, sobre los atributos de Dios. Venimos viendo la doctrina de Dios, los atributos que nos mostraste verdaderamente. Cómo eres en conocerte y entenderte, dice Jeremías. Y realmente hoy, a través de estas palabras, estamos conociéndote y estamos aprendiendo a entenderte, Señor, a entender tu accionar, a entender, Dios mío, de qué manera tú mueves tu mano a favor de nosotros. Pero también estos atributos nos han mostrado cómo debemos vivir para ti, en ese temor y temblor delante de tu presencia, en ese verdadero respeto de cómo vivir para ti, Señor, apartado y separado de todo lo malo, porque fuimos llamados a una vida de santidad sin la cual nadie te verá. Por eso cada atributo que hemos conocido, Señor, que hemos aprendido estos días martes, ha traído a nuestro corazón esa felicidad de saber de que tú estás en nuestras vidas y que eres realmente omnipresente, omnipotente, que eres justo, que eres verdadero, que tú lo sabes todo, que eres un Dios de amor y de misericordia. Hemos comprendido, Dios mío, y entendido realmente quién eres tú, Señor. Muchas gracias. Gracias por darnos esta gran oportunidad, el privilegio de poder cada martes estudiar tu palabra. Nuevamente el martes estaremos hablando de otros nuevos temas que comenzaremos a hablar este martes con enseñanza, Señor, pero que cada uno de aquellos que ha escuchado tu palabra realmente pueda enamorarse cada día más de ti para vivir arraigado plenamente en tu presencia. Señor, yo te doy gracias, te alabo con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, el martes que viene en 19 horas continuamos con la enseñanza de la palabra de Dios. No voy a decir el nuevo tema, pero hay un nuevo tema que comenzaremos que traerá a nuestro corazón un crecimiento y una madurez espiritual, conociendo y entendiendo al Dios que vive y reina para siempre. Paz de Dios a su vida.